Estudio Bíblico de la Congregación. Del 22 al 28 de julio de 2024. BT. Capítulo 13, párrafos 1 al 7, introducción a la sección 5 y recuadro de la página 103. Capítulo 13, tras mucha discusión. Se le consulta al cuerpo gobernante si es necesaria la circuncisión. Basado en Hechos 15, 1 al 12. Los párrafos 1 al 3, parte A, ¿qué debate amenazó con dividir a la congregación del siglo I? El debate que amenazó con dividir a la congregación del siglo I fue si los cristianos de origen gentil debían obedecer la ley mosaica, específicamente la circuncisión, para ser considerados cristianos. Para los párrafos 1 al 3, parte B. ¿Por qué hacemos bien en analizar este relato? Analizar este relato es útil porque nos ayuda a saber cómo manejar situaciones que puedan amenazar la unidad de la congregación cristiana, y sobre cómo resolver diferencias de manera sabia y amorosa. Subtema. A menos que se circunciden. Hechos 15:1. ¿Qué se pusieron a enseñar algunos cristianos de origen judío, y qué pregunta es lógico hacerse? Algunos cristianos de origen judío enseñaban que los cristianos gentiles debían circuncidarse y obedecer la ley de Moisés para ser salvos. Esto es lógico preguntarse, ya que 13 años antes Dios le había dejado claro a Pedro que aceptaba a los incircuncisos en la congregación. Adicional. Según el recuadro, el cuerpo gobernante del siglo I ya había resuelto el asunto de la circuncisión. Pero ciertos hombres que decían ser cristianos, se empeñaron en cuestionar su decisión. Pablo dijo de ellos que eran falsos hermanos, que querían distorsionar las buenas noticias acerca del Cristo. A estos hombres se les llamaba judaizantes, y al parecer, el objetivo era quedar bien con los judíos para que no los persiguieran. Adicional. Estos falsos hermanos o judaizantes, afirmaban que, para que Dios considerara justo a alguien, esa persona tenía que obedecer la ley de Moisés en asuntos como la alimentación, la circuncisión y las fiestas judías. Desgraciadamente, su mala actitud llegó a influir en algunos hermanos de origen judío que dirigían la congregación de Jerusalén. Y por ello, cuando visitaron Antioquía, no se juntaron con los hermanos gentiles. Adicional. La mala influencia de los judaizantes afectó inclusive al apóstol Pedro, quien hasta entonces se había relacionado libremente con los gentiles. Pero luego de esto, los evitó y hasta dejó de comer con ellos, haciendo justo lo contrario a lo que él mismo había defendido tiempo atrás. Por lo que al final, el apóstol Pablo tuvo que corregirlo con firmeza. Adicional. Como vemos, esta mala influencia fue muy poderosa. No solo Pedro y algunos de los que dirigían la congregación de Jerusalén se contaminaron de ella, sino también, muchos otros cristianos de origen judío. Al punto de sentirse incómodos en presencia de los cristianos de origen gentil. Para los párrafos 5 y 6, parte A. ¿Por qué había cristianos de origen judío que aún defendían la circuncisión? Los cristianos de origen judío aún defendían la circuncisión porque la circuncisión era una señal de la relación especial con Dios. Además,
la ley exigía que los extranjeros se circuncidaran si querían participar en celebraciones como la Pascua. Por lo tanto, muchos judíos consideraban que el hombre no circuncidado era impuro y no podía servir a Dios. Para los párrafos 5 y 6, parte B. ¿Cuál es la diferencia entre el pacto de la circuncisión y el pacto con Abraham? Vea la nota. La diferencia entre el pacto de la circuncisión y el pacto con Abraham es que el nuevo pacto había reemplazado al pacto de la ley, de modo que ser judíos de nacimiento ya no los convertía automáticamente en parte del pueblo de Dios. Adicional. Los primeros a quienes Jehová les ordenó circuncidarse fueron Abraham y los hombres de su casa, y tiempo después incluyó ese mandato en el pacto de la ley para todos los israelitas. Por eso, los cristianos de origen judío necesitaban fe y humildad para adaptarse y ver las cosas como Jehová quería. Y para aceptar que el nuevo pacto había reemplazado al pacto de la ley. Adicional. Como vemos, adaptarse y aceptar los cambios no fue fácil, y con razón este asunto representó una amenaza para la unidad de la congregación. Por ejemplo, los cristianos que vivían en comunidades judías tenían que ser muy valientes para decir que creían en Jesús, y para adorar a Jehová junto con los cristianos incircuncisos. Adicional. La nota nos aclara que el pacto de la circuncisión no era parte del pacto que Jehová hizo con Abraham. Mientras el pacto con Abraham entró en vigor en el año 1943 antes de nuestra era, cuando Abraham tenía 75 años de edad y cruzó el río Éufrates para ir a Canaán, y aún hoy sigue vigente, el pacto de la circuncisión se estableció después, en el año 1919 antes de nuestra era, cuando Abraham tenía 99 años. 7. ¿Qué no habían captado los hombres que bajaron de Judea? Los hombres que bajaron de Judea no habían captado que el nuevo pacto seguía los principios básicos de la ley de Moisés, pero que la circuncisión era ahora del corazón, por el Espíritu, y no por un código escrito. De allí que aún se empeñaran en no adaptarse a este cambio. Queridos hermanos, estudiantes de la Biblia y personas amigas, gracias por visitar nuestro canal. Sea a Jehová la honra y la gloria.